Con mucho gusto aprovecho esta ocasión que me brindan estos amigos míos de Arcos de la Frontera, que me hablan de el hermanamiento que intentan conseguir, y están en ello, entre los pueblos que estuvieron durante años o siglos incluso bajo la jurisdicción del Ducado de Arcos. A mí personalmente quizás no me corresponda hacer esto, pero como marchenero ellos dicen que sí, que por ser mi pueblo, y lo es. Aunque yo lleve muchos años, sin estar en Marchena, me siento y sigo siendo marchenero totalmente de arriba abajo. Y todo lo que sea de mi pueblo, aunque este es donde estoy ahora mismo, lo es también porque soy hijo adoptivo, después de 50 años que llevo ya aquí, en esta parroquia. Pero Marchena y sus cosas me siguen interesando exactamente igual que siempre. Y por eso cuando me hablan del hermanamiento de Arcos de la Frontera, con quien tengo muchísimas relaciones también, y muy afectuosas, y me hablan del hermanamiento de otros pueblos que tuvieron que ver con la jurisdicción del Ducado de Arcos de la Frontera, concretamente, por ser cura de esta parroquia y de este pueblo de Villamartín, a mí no me correspondería porque Villamartín nunca estuvo bajo la titularidad del Ducado de Arcos. Razones: que Villamartín nació como pueblo totalmente libre, sin señorío alguno, causándolo así lo que llamamos la Carta Puebla, dada en el año 1503, donde empezó la fundación, con algunos colonos que compraron las tierras que ahora son el pueblo de Villamartín y su término al Ayuntamiento de Sevilla. En los escritos no aparece para nada nunca la titulación del Ducado de Arcos como dueño ni posesión alguna sobre este territorio. Estas tierras, las que en ese momento se llamaban de Matrera, el campo de Matrera, eran por donación real desde la época del rey Alfonso X. Vendió el terreno a unos colonos de distintos pueblos de estos alrededores. Esos formaron un grupo, lo que hoy diríamos más o menos un sindicato, compraron las tierras al ayuntamiento, empezaron su labor para establecerse ya en lo que hoy es el Villamartín de ahora, y luego hubo un pleito tremendo que duró más de un siglo, porque Sevilla, después de haber hecho esa venta, no quiso reconocer el dominio de los pobladores, de los que habían venido a poblar estos terrenos, y anduvieron de pleito más de un siglo. Al final, en la Cancillería de Granada, se acabó el pleito dándole la razón al pueblo de Villamartín y a sus poseedores, puesto que la venta había sido totalmente efectiva. El hermanamiento que ellos intentan, los que ahora en este momento me piden que haga esta charla, es que los pueblos que estuvieron bajo la jurisdicción del Ducado de Arcos desde la Edad Media, siglo XIV en adelante, Marchena, mi pueblo, como es natural, donde los duques vivieron y tuvieron su domicilio, donde nacieron más de uno de ellos y donde el Ducado de Arcos tuvo mucha vigencia. La mayoría de los monumentos que existen en Marchena, en mi pueblo, fueron, si no donaciones o construcciones hechas directamente por ellos, sí, casi todas, con el patrocinio de ellos. Arcos y Marchena sí que tienen mucho que ver el uno con el otro, y hasta en muchas cosas físicamente se parecen. Como yo visito mucho Arcos y he ido y voy muchas veces, entro en algunos lugares y me parece que estoy viendo Marchena porque se parecen enormemente esos rincones a los nuestros. Por eso me parece muy bien, y en lo que me corresponde ayudo y apoyo esa intención. Me parece muy bueno que Marchena y Arcos y los terrenos que de alguna manera todavía por aquí en esta zona de la sierra puedan estar bajo aquella jurisdicción, como le pasa por ejemplo al pueblo cercano de El Bosque, que hasta no hace mucho se llamó Marchenilla, porque era el lugar de cacería de los duques
en aquella finca que hoy forma el pueblo del Bosque. Agradezco de verdad y me alegro muchísimo de haberlo podido hacer a estos amigos que me dan la ocasión de ponerme también como ellos a su disposición y en lo que de mí dependa y que queráis, si en algo puedo ayudaros o colaborar, me tenéis a vuestra disposición incondicionalmente. Muchas gracias a ellos que me lo permiten y un saludo afectuosísimo a mis paisanos de Marsena.